Señores, regresamos a Somos Pueblos Radio por la bacana 105.7 FM. Recuerden suscribirse en YouTube, Somos Pueblos Radio, seguirnos en Instagram, Somos Pueblos Radio. Vamos a tratar un tema a propósito de unas declaraciones que ofreció la Fuerza del Pueblo, diciendo que supuestamente el PRM trajo hackers para el proceso electoral. Y vamos a hablar con Nelson Mieses, quien es ingeniero de sistemas con un máster en ciberseguridad, con 11 años de experiencia en el área de telecomunicaciones, infraestructura y ciberseguridad. Diversas certificaciones internacionales de la marca de los fabricantes Cisco y Fortinet. Y de ciberseguridad, consultor de diversas empresas privadas en proyectos de ethical hacking, que también después nos lo explique, que es un hacker ético, porque a veces nosotros escuchamos que hackearon, pero hay personas que tienen los conocimientos y lo usan para proteger y evitar, en vez de hacer la bellaquería, como la que denunció la Fuerza del Pueblo en esta ocasión. Le damos la bienvenida, hermano. ¿Cómo está todo? Todo bien, un placer estar nuevamente con ustedes, muy contento de estar en esta plataforma, la verdad que sí. Me sorprendió un poco, no lo voy a negar, la llamada de parte de ustedes, pero estamos aquí como un miembro más del equipo, su servidor. Gracias, Nelson. Mira, te queríamos preguntar, con la experiencia que tú tienes en este tema, eso es algo, yo vi que dice, la Fuerza del Pueblo dice que el PRM va a traer hackers. Lo primero que yo pensé, ¿por qué dice que lo van a traer? Si alguien va a hacer ese tipo de cosas, no tiene que venir al país e involucrarse de manera directa con un ilícito que muy bien se puede hacer de manera remota. Tú como experto, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, yo soy docente en el ITRA, ¿verdad? De hacker ético, casualmente también. Y cuando doy mis clases, parte de las cosas que le enseño a mis chicos es, obviamente, amparado bajo el manto de la educación, con propósito educativo, la redundancia, es que le digo a los chicos, miren, todo hacker, lo primero que va a hacer cuando va a hacer un ilícito es no hacerlo desde su casa, desde su trabajo y mucho menos cerca del objetivo. Esas son algunas de esas reglas, ¿verdad? Implícitas que no están por ahí, que nosotros cumplimos. Cuando yo leí la noticia de que hablaron de que van a traer hacker o trajeron hacker ruso, automáticamente yo dije, bueno, eso para mí es un disparate. Para mí es un disparate. Porque como un hacker va a venir a este país a exponerse, inmediatamente me dicen hacker ruso, vamos a ver todos los nacionales rusos que entraron al país desde hace 30 días hacia la fecha. Eso levanta una alarma. Entonces, la brecha para yo saber quién es menor y ya yo lo estoy exponiendo. Entonces, un hacker no se expone de esa manera. Aparte de la jurisdicción, obviamente de la justicia que tiene, que si tenemos un hacker ruso, él no va a venir para acá para ser perseguido aquí. Se queda en Rusia por ciertos, ¿verdad?, temas legales. No, la justicia de acá no lo va a perseguir de la misma manera. Eso, ¿verdad? Para mí eso es un absurdo. Eso es muy absurdo. Y el hecho de la denuncia, ya descartando eso, de la vulnerabilidad que tiene una elección con un método de votación que sea electrónico o digital o que esté conectado a un sistema web. Okay. Muy bien lo dijiste, sistema electrónico y sistema digital. Muchas personas no entienden lo que es el voto electrónico versus el voto digital. El voto electrónico es simplemente yo hacer el voto de la manera que lo hacemos regular y utilizar medios electrónicos para su conteo más rápido y más efectivo. Ese es el voto electrónico. El voto digital es que yo utilizo los dispositivos digitales para yo realizar la votación. No solamente estoy hablando de que voy a usar una computadora, sino que el método de transmisión es 100% digital, el método de conteo, y prácticamente yo voy a tener resultados en tiempo real. Eso es la parte del voto digital. Lo cual yo hice un trabajo para Intec hace ya 1 o 2 años sobre ese tema, porque a mí me interesa llegar al voto digital. Es un gran avance, pero como país no estamos preparados. Entonces, sí existen muchas vulnerabilidades. La vulnerabilidad más grande y la primera, en redes nosotros le decimos capa 8 en informática, que es el usuario. Esa es la primera vulnerabilidad, el usuario. Tenemos que romper el paradigma de salir de lo tradicional a lo moderno. Esa es la primera vulnerabilidad. Cuando un usuario no conoce sobre tecnología, no conoce sobre cómo funciona, automáticamente lo primero que dice el usuario es, me hackearon, me hicieron fraude.
por ahí iniciamos, ¿verdad? Para mí esa es la primera vulnerabilidad de conocimiento. La otra vulnerabilidad que existe, vamos en el punto del voto electrónico, que es con boleta, y yo utilizo estos escáneres que tiene la Junta para poder contar los votos, es que esos son votos manuales. Cada vez que un escáner cuenta un voto, va guardando una imagen de ese voto para hacer un doble conteo, ¿verdad? Hasta ahí no hay una vulnerabilidad como tal. Ahora, la vulnerabilidad está cuando la data se va a transmitir, ¿verdad? Existe lo que se llama encriptación en data en reposo y encriptación en data en movimiento. En data en reposo es cuando yo encripto los datos en un disco duro que tenga guardado. En movimiento es cuando la data se está transmitiendo. Entonces, en este caso, cuando se haga el conteo con los escáneres, todo el conteo no se va a estar mandando en tiempo real, conteo por conteo. Lo que se hace es que se hace el conteo general de una mesa de votación y ese resultado final se va a transmitir ya a una base de datos. Entonces, ahí sí puede existir una vulnerabilidad. No es que la hay, sino que puede existir, dependiendo el mecanismo de comunicación o el método que estemos utilizando. Existen varios. Tenemos los proveedores de servicios que dan unos servicios de conectividad punto a punto que se conocen como una fibra óptica directa, ¿verdad? MPLS, que es un método de comunicación directa entre dos entidades. Tenemos Metro Ethernet, que es otro método de comunicación directa. Para los lugares lejos, nuestro campo, aquí todavía tenemos algunos lugares con este método que se llama Frame Relay, que es un método de comunicación muy vieja, pero son métodos de comunicaciones un poco seguros, un tanto seguras, ya que es una comunicación de un punto A hacia un punto B. En esa comunicación, esos datos que pasen no pueden ser interceptados. Ahora bien, si lo hacemos a través de Internet, que hoy en día es bastante bueno el Internet de República Dominicana y abundante, tenemos que decirlo, si lo hacemos a través de Internet, ahí existe más posibilidad de que haya algún tipo de fraude, digámoslo así, dependiendo del mecanismo de transmisión que se use. Regularmente se hace una VPN, me imagino que muchos conocen el término, que es Virtual Private Network, una VPN site to site o una VPN client to site para yo conectarme. La VPN, en español, para el que no sepa lo que es o que no esté escuchando. Una VPN site to site es una VPN que yo realizo entre dos edificios. Vamos a ponerlo en edificios. O dos puntos, ¿verdad? Yo tengo este punto de RCC Media, La Bacana, y RCC Media también tiene otro edificio en Santiago. Yo quiero que los servidores que estén acá se vean con los de Santiago, pues yo hago una VPN entre ambos sites. Que sería la representación de la Junta Central Electoral con los colegios. Con los colegios, correcto. Entonces, al yo hacer eso, la red va a quedar segmentada de tal manera que Santiago y Santo Domingo no van a tener frontera, se van a conectar como si estuvieran en el mismo edificio, básicamente. Entonces, eso utiliza una suite de protocolos descifrados. Se le llama en la regla IPsec, que el término es por Internet Protocol Security, y tiene suite de cifrado. Lo primero es que se cifra la data, utiliza un protocolo muy fuerte para cifrar la data en movimiento, se cifra el método de validación de la integridad de la data. Cada vez que se manda data, se valida si esa data es íntegra y no ha sido alterada, y con un código que se genera un hash, y ese código hash que se genera es también cifrado, al mismo tiempo se cifra, porque si el hash no está cifrado, se puede alterar y, ¿verdad? Pueden impregnar un hash falso. Y una pregunta, porque el que hizo la ley hizo la trampa, y aquí sabemos que ciertamente en el comentario anterior estábamos hablando, ¿verdad? De que aquí hay control de todos los poderes y de todo el mundo. De hecho, la Junta siempre ha sido también responde a intereses particulares. Eso es en teoría. Una pregunta, pues yo soy ignorante del tema. Sí. Ahora bien, si la persona que está encriptando y está mandando los datos y la cosa, pasa el hash, pasa la cosita. Ahí es donde vamos. Muy buen punto, muy buena inquietud. Al inicio yo dije que existía la vulnerabilidad más importante, que nosotros le llamamos la capa 8, error de capa 8, error de nosotros, los usuarios o el ser humano.
Lamentablemente, esa es una vulnerabilidad o un riesgo que nosotros debemos de aceptar y tratar de que los profesionales que estén trabajando en esta parte tengan una ética bastante fuerte. Ya yo no creo en nada. Y no solamente ética, no solamente ética, sino que aparte de eso tengan varios métodos de validación. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo. Yo he trabajado para varios, ¿verdad?, proyectos importantes por tema de NDA. Para el que no sepa lo que es NDA, es un contrato de un Non-Disclosure Agreement, un contrato para no divulgar información, ¿verdad?, de confidencialidad. Confidencialidad. Yo lo que hemos hecho para poder sopesar un poquito esa vulnerabilidad es que si un usuario tiene el poder, en el poder, la clave de administrador, no se la permitimos a él solo. Simplemente el administrador lo dividimos en 3 usuarios, 3 o 4 usuarios tienen una parte de la clave, no la clave completa. Para poder poner la clave, los 3 deben de estar ahí. Y obviamente, aparte de poner la clave, tenemos un método de doble autenticación, tipo token o MFA, que también lo porta otra persona. Eso es simplemente, ¿verdad? Para minimizar los riesgos. Para minimizar los riesgos, pero todavía el riesgo está ahí. Sí. Pero antes de entrar tal vez en avanzar el entramado que se involucra en la seguridad, vamos a algunos puntos clave. Por ejemplo, vamos a hablar de República Dominicana, lo que pasó en el año 2020 y lo que podría suceder en el 2024. Hablamos de los escáneres para tramitar de colegios electorales a la Junta Central Electoral. Sabemos que para penetrar a nivel de la Junta Central Electoral hay una seguridad diferente, pero el verdadero problema que entraña para República Dominicana pasa cuando esa información a través de los escáneres que va hacia la matriz, que no puede ser penetrada básicamente en más de un 99%. Desde afuera. No, pero un momentico ahí. Porque aquí lo que tenemos que observar es la interceptación y la manipulación que sí puede suceder cuando se está enviando la data desde los escáneres a la Junta Central Electoral a partir de los colegios electorales. Y, por ejemplo, a la gente le preocupa mucho, oye, si yo emito mi voto, ¿qué es lo primero que dice la ley dominicana, la legislación? La confidencialidad. Es secreto. ¿Verdad? Es secreto, la confidencialidad. Pero entonces, ¿dónde dejamos en esa ecuación la huella, por ejemplo, digital? O sea, ¿qué papel juega en términos de seguridad, de ciberseguridad específicamente, modernizarnos en ese sentido, pero sin garantizar lo que en un principio determina que la gente vaya a votar? Porque si yo sé por quién va a emitir el voto Remberto o mis compañeros, ¿dónde está el principio de confidencialidad? Entonces, ¿cómo yo puedo garantizar que esa huella forense digital no vaya en perjuicio mío? Ok, eso está excelente. Me encantan las preguntas que están acá. Lo primero es que ciertamente el voto es confidencial. Podemos poner entre comillas porque ya he escuchado en otros lugares, en otros medios, por otro lado, donde dicen que los partidos políticos saben por quién vota cada quien. No sé si recuerdan que hace unos años... Eso lo dijo Temito que lo monta. Sí, no recuerdo. En la Z, ¿verdad? Nosotros sabemos por quién votar. No sé si recuerdan que también pasó un caso. De hacer el fraude. Saben a quién comprar, que va a votar partido minoritario, quiénes están débiles, quiénes están en olla, y van y lo compran de ahí a ahí. No sé si recuerdan de un caso, creo que fue de un ayuntamiento donde el alcalde se dio cuenta que no votaron por él. Y salió la nota de voz y dijo, yo sé quién votó por mí y quiénes no. Sí. Van a ver despido. Entonces, se supone que es confidencial y es secreto. Pero todavía tenemos el eslabón más débil, que es el usuario. Mientras nosotros sigamos teniendo intervención digital, siempre va a haber manera de manipular muchas cosas. Ahora bien, en la transmisión de los datos, no es posible interceptarlo, no lo voy a negar, es imposible interceptarlo, pero con los métodos de encriptación moderna que tenemos hoy en día, yo le puedo mencionar algunos. Hay uno que se llama, podemos decir que se llama SHA en toda su vertiente, que cifra a través de bit y bloque. Mientras más fuerte sea el cifrado, SHA 2024, 2048, yo puedo interceptar una data.
pero eso no quiere decir que vaya a poder ser leída o abierta Momentito. o modificada. Porque en esa parte de la interceptación hay un papel fundamental de las telefónicas. Ojo con esto, porque una cosa es la seguridad que tiene la Junta Central Electoral en esa materia. Y sabemos que tiene una especie de blindaje, independientemente de cómo se utilice, no entramos en juicio de fondo. Pero sí, esa es la parte que me interesa. Cuando se emite desde el escáner hacia la Junta, olvídate de penetrar desde la Junta, porque ahí hay otro sistema de seguridad, pero en cuanto a las telefónicas, esas proveedoras de servicio de la cual depende precisamente esa transmisión de la data, es donde yo tengo mi legítima preocupación. Que de hecho... Porque es más fácil vulnerar Ahí vamos. las telefónicas. Sí, que ahí- de hecho hubo un escándalo con uno de los empleados. Precisamente. El chino, Sí, sí, sí. el de Codetel. El de Y hay Claro, lugares el Claro, incluso el que la Claro, gente un Vox coronel Populi que dice ahorita- dónde se puede Y al ir. final no se aclaró nunca. No, nunca. Y el chino no se sabe Exactamente. quién Nunca fue. se aclaró. El chino, nada más yo sé que lo sacaron en una avioneta por una isla. Pero después de ahí nadie sabe más nada. Japonés. Pero le decían El chino le decían así El mismo. chino. No, El japonés. el chino le decían porque tenía, ¿verdad?, facciones orientales, ¿verdad? Pero no sabemos quién es. Bueno, me encanta esa preocupación, pero yo sí le voy a aclarar esa duda. Lo primero es que quiero aclarar que la transmisión no se da desde los escáneres hacia la Junta. Quiero aclarar eso porque es bueno que todo el mundo, ¿verdad?, entienda cómo esto funciona. El escáner es solamente un medio para yo escanear las boletas. Y contabilizar. Y ese escáner, cuando le escanea la boleta, es pasada a un dispositivo, una computadora, y esta computadora tiene un software que la Junta tiene, ¿verdad?, su equipo para diseñarlo, tiene un software que valida dónde fue marcada la boleta, todo esto, y valida cuál es el voto. Este software, una vez que hace todo ese conteo de todas las boletas, ellos cifran esa información, pero lo guardan en un formato que no lo va a poder leer cualquier persona. O sea, vamos a poner un programa muy básico, todos conocemos Excel. Si yo descargo esa data sin cifrarlo de ese software, yo no lo voy a poder abrir en Excel, ni en una base de datos, porque ellos tienen un formato específico para poder ser abrido. Solamente puede abrirlo quien emite o quien genera el archivo y el cliente del otro lado, empezando por ahí. Pero adicionar a eso, la siguiente capa de seguridad que tiene, que es cifrado. En el mundo del cifrado, como mencioné ahorita de la VPN, esto utiliza un cifrado, hay dos métodos, asincrónico y sincrónico. Regularmente lo que se hace para el voto electrónico, hasta ahora según lo que he investigado, es el asincrónico, y parte de mi experiencia que por el acuerdo de confidencialidad no voy a divulgar más de ahí, obviamente, pero el asincrónico es que yo cifro la información para transmitirla desde el dispositivo, pero yo no voy a poder abrirlo una vez yo lo cifro, porque uso una llave para cifrar y una llave completamente diferente para descifrarlo. Y quien lo va a descifrar únicamente es el servidor que está para el conteo final de los votos. Para la recepción. Para la recepción de los votos y obviamente para dar la proyección de lo que va pasando. Las emisiones de las actas. Correcto. Déjame hacerte una pregunta. Yo vi el video donde en las elecciones, cuando se utiliza el voto digital, Bartolomé Pujals salió diciendo que él no había salido en la boleta. Ahí empieza toda la dinámica de la revuelta social que se armó, que acabó en la Plaza de la Bandera, precisamente por una falla del sistema en el voto digital. Ustedes Pero no es a miles de fallas. Sí, Lo- ustedes sí. los expertos en la materia a veces hacen su debate sobre qué sucedió. ¿A qué conclusión llegaron ustedes sobre esos fallos? Ciertamente sí hacemos nuestro debate, no lo voy a negar. Lo que voy a decir es cosas que pudieron haber pasado, nada oficial, obviamente, pero cuando se crean, como ustedes vieron que eran muchos dispositivos, cuando se crean estas boletas y todos los candidatos, se prueba en un dispositivo todo, se valida en ese dispositivo y a ese dispositivo se le hace una imagen. Una imagen es que se clona ese dispositivo, esa computadora con el sistema operativo, el sistema montado, la boleta montada, y luego esa imagen se replica en todos los demás dispositivos, ¿verdad? Hay muchos métodos para replicarlo en todos los demás dispositivos. Si en la imagen, que a esa fue la conclusión que llegamos en nuestro foro,
si en la imagen que clonaron, posiblemente clonaron el de una máquina que no tenía la última versión donde O que estaban tenía la todas las versión, o que boletas. tenía la versión Gonzalo. O sea, O peor aún, que de hecho en el 2020, a raíz de todo lo que causó ese revuelo, con más que fundamento, recuerden que la OEA también intervino. No sé si recordarán. Y al final, conclusiones. Primero la negligencia. Y pusieron también el Y la Departamento de negación. Informática encabezando la situación. Pero más allá de eso, hubo algo que también llamó mi atención sobre las conclusiones que, aunque generalizadas, porque no fueron a detalle, que es lo que la gente exige, pero ellos alegaron en sentido general que se actualizó el sistema, vamos a decir, muy mal y muy tarde, en resumen, pero eso responde a un sabotaje, porque también esa es una forma de incidir en lo que finalmente pasó, porque no nos llamemos a engaños, no necesariamente fue algo inocente. Y por eso es que la negligencia, sobre todo en este contexto, debe tener una consecuencia. Que no tuvo. Que no tuvo. Claro. Y que eso Pero los entonces escáneres invita a que todavía podamos no han pagado repetir el mismo consecuencias. esquema. Lo del 16. Pero Sí. ese es un punto. Por ejemplo, cuando se actualiza un sistema fuera de tiempo, porque está contra el tiempo, hay que hacerlo en cada máquina. Deme un segundito, porque es que yo le voy a decir algo. Es que eso era algo que se veía venir porque ellos quisieron vender ese proceso como muy transparente. No sé si recuerdan que hicieron pruebas, invitaron Y dieron miembros de la problemas sociedad en la civil, prueba. invitaron miembros del partido y en la prueba hubo problemas y se ventiló y se hizo público y como quiera clonan esos equipos con problemas que ya se sabía que Y tenían admitieron problemas. que no habían pruebas ni de penetración. Entonces yo digo, pero señores, si ni siquiera están las pruebas más elementales, las más básicas para garantizar que el sistema siquiera funcione, no estoy hablando ni siquiera en términos de seguridad, sino hasta de que funcione operatividad. y que no operatividad. tenga la posibilidad de que por esas fallas, que no las creo necesariamente inocentes, hasta se pueda repetir un mismo voto. Porque hay una forma, Sucedió. hay una No, forma ¿qué de pasó? repetir los votos con esa falla. O sea que no es un fallo inocente. No, pero No, que no, ese es parte del ciertamente. gran problema, más que lo de lo de Bartolomé, era que estaban saliendo votos de un solo partido y había gente votando en otro y hay estaban una dando unos falla que la resultados y reproduce. los otros votos dónde están. Pues yo voté ahí por Sí. esta gente y mi voto no aparece. el voto digital tiene muchas oportunidades de mejora. Puedo decir, vuelvo y repito, el voto digital, pero el voto electrónico es otra cosa aparte. Tiene muchas oportunidades de mejora. Yo creo que el personal que maneja Que el voto electrónico y digital digital muy es que diferente. necesita Sí, mejora. no, lo que sucede es que nosotros tenemos un grave problema como país, tengo que decirlo desde ahora, como país, y es que el Departamento de Informática lo sobrecargamos de trabajo. Un departamento que debe de estar conformado por 15 personas, regularmente tenemos 8 y 7 personas menos, y sobrecargamos ese personal y no da tiempo en muchas ocasiones a hacer todas las pruebas necesarias. Yo creo que sobrecargamos fue el sistema, no al personal. No, pero las dos cosas. No, las dos cosas. honestamente, Y quizás no da Eso mucho a tiempo. propósito. y quizá no es tan inocente, porque si yo no mal recuerdo, había en la dirección de elecciones, había un familiar del que era presidente de la Junta el año Sí. pasado, que era de la cuestionante que nosotros teníamos, que era un manejo Y se pidió la no renuncia. muy sano. Entonces, vamos a volver al tema donde tú lo dejaste con la duplicación de la imagen, con la clonación de la imagen. Ok. Entonces, tú lo que entiendes es, lo que ustedes entendieron como foro fue que hubo ahí en la clonación fue que tuvo el problema. Exacto. La clonación no es un mal método, es el mejor método para garantizar la integridad del sistema y de las imágenes, pero como mencioné ahorita, hubo la posibilidad de que la imagen que se clonara no fue la última versión y de que pudo haber falta de procesos en la clonación. ¿Por qué digo falta de proceso? Porque se debió de haber verificado antes de ellos clonar una máquina, debe de haber un checklist donde una persona, un supervisor, venga y se siente, vamos a verificar que cumpla con todo lo que nosotros, ¿verdad?, necesitemos. Luego que cumpla, No es lo mismo clonar a Mahatma Gandhi que a Freddy Krueger. no, definitivamente no va a ser lo mismo, ¿verdad? Pero aparte de eso, también está la presión del tiempo, que tenían poco tiempo para salir. Cuando es un voto digital, eso requiere de mucho tiempo. Eso requiere de mucha verificación y auditorías. No estoy hablando de auditorías
post-mortem. Estoy hablando de auditoría antes de salir a producción o a operación, antes de. Y también debe de haber una prueba de QA, que no sé si se hizo o no, honestamente, pero debió de haber visto una prueba de QA. Y luego de todo ese proceso y que se verifique, entonces pasar con el clonado. Y ese clonado debe de ser validado no solamente por el personal de la Junta, sino por cada partido político. Debió de haber estado en esa mesa. Y la diferencia entre electrónico y digital, porque la gente tiene también una concepción errada sobre lo que es la vanguardia y el progreso, que lo entiende todo bajo una premisa de tecnologías que no necesariamente se adaptan o se ajustan al contexto de la realidad en cuestión, en este caso República Dominicana. Ojo con esto, pero más allá de eso, en el tema digital, para que la gente tenga una idea de la diferencia entre el voto electrónico o el sistema propiamente de los dispositivos electrónicos y el digital, es lo que sucedió en las elecciones del año 2020 en los Estados Unidos, que ahí sí es diferente porque se puede incluso votar hasta por correo. Por correo. Entonces, en ese sentido, una encuestadora que ya tiene mucha experiencia en esta materia, arrojó en estos días una encuesta bastante alarmante en donde dice que cerca del 20% de los votantes por correo del año 2020 admiten haber cometido fraude. 1 de cada 10 dice que les ofrecieron dinero en efectivo o una recompensa por votar. Si vamos viendo, es un esquema con el cual estamos muy familiarizados en República Dominicana, utilizando un sistema distinto y supuestamente más avanzado. Entonces, en ese sentido, ¿qué cosas se pueden trabajar de manera concreta, más allá de hacer un chequeo que es lógico de las pruebas de fallo? Por ejemplo, usted con esa experiencia, ¿qué dice a las autoridades que no debe faltar antes de someter a un pueblo a unas elecciones y que terminen como las del 2020 fallidas? ¿Qué no debe faltar para que no veamos cosas como estas? Bueno, lo primero que no debe de faltar son las auditorías. Lo mínimo que se debe de hacer son 2 auditorías antes de llegar a operación. Y no solamente estoy hablando de auditoría de la operatividad del sistema. No, auditoría también es el código. El código fuente, ¿verdad? ¿Usted considera que es adecuado mantenerlo abierto? Por ejemplo, el código fuente, de manera tal que cada ciudadano, si tiene la libertad y el interés de involucrarse, vaya y verifique. Yo honestamente creo que no, porque estamos hablando de que esto es un asunto de las elecciones y por ende esto es seguridad nacional y hay cosas que debemos de preservar, ¿verdad? Su confidencialidad. Más bien, yo me iría un poquito más lejos y yo diría que esas auditorías, aquí hay muchas empresas que la pueden realizar muy calificadas, pero yo diría que esas auditorías deberían de ser realizadas por empresas de otros países extranjeras para que no haya incidencia. No es porque no haya la capacidad. Aquí la capacidad del profesional en el área de informática y ciberseguridad es mejor que en muchos países. Yo diría que la mejor en Latinoamérica. Yo estoy de acuerdo. Yo diría que la mejor en Sí. Latinoamérica y queda demostrado. Yo estuve haciendo estudios en la India en 2 ocasiones y creo fielmente que nosotros tenemos la misma capacidad o mejor que la de los indios. Creo fielmente en eso, ¿eh? Déjame hacerte una pregunta. Visto lo que sucedió en el 2020, visto todo lo que se está planteando aquí, visto todos los errores que se cometieron y visto que nosotros no tenemos conocimiento de que el personal técnico de la Junta Central Electoral haya sido reemplazado, ¿te daría confianza la utilización de un sistema digital o la utilización de cualquier tipo de sistema para las elecciones venideras en manos del mismo personal de la Junta? No. ¿Y cuál sería tu recomendación como experto en ciberseguridad para las elecciones del 2024? ¿Qué tú recomendarías? Lo primero es que yo no voy a ligar la leche con la magnesia, como se dice, ¿verdad? Entonces, el personal hace un excelente trabajo. Ellos hacen un excelente trabajo de operación, técnico, para mantener la operación y la informática, la infraestructura de la Junta. Perfecto. Pero de cara a las elecciones, yo buscaría un personal transitorio. Y esto es un proceso de lo más importante en este país. Entonces yo traería a algunos expertos internacionales simplemente para que estén supervisando ese personal transitorio y que tratar de que el personal transitorio no tenga ningún tipo de incidencia política.
¿ok? El problema número uno es la incidencia política. Nosotros somos muy influenciables por 501 picapollo en buen dominicano. En algunos casos tenemos un precio aún más alto. Digo tenemos porque soy dominicano, ¿verdad? Pero yo soy muy fiel creyente del sistema digital. Yo votaría digitalmente. Yo creo en el voto electrónico también. Pero entiendo que dentro de las oportunidades de mejora necesitamos mínimo 2 auditorías por empresa no dominicana. Vuelvo y repito, todas las empresas de aquí son excelentemente buenas. Tengo colegas, amigos, dueños, los quiero, pero es simplemente evitar la posible confusión de incidencia política. Y si no se hace así, sería manual. Lo recomendable, porque tú estás poniendo las condiciones que tú entiendes necesarias para que sea confiable de esa manera, no porque la manera no funcione, sino porque para que funcione la manera hay que el que opera tiene que funcionar. Tiene que haber un procedimiento así. Sería híbrido. Híbrido es el voto electrónico. Uno vota con su boleta manual, los escáneres hacen su conteo. Lo que va a pasar en el año 2024. Lo que viene. Eso es lo que viene. De Roberto Rosario. No, esos escáneres ya están un poquito viejos. Yo entiendo que hay que validar los firmware, la seguridad. Creo que esos escáneres hay que cambiarlos. Soy muy sincero. Con el modelo actual que tenemos y lo que va a suceder en el año 2024, porque ya lo hicieron oficial. Vamos a tener conteo manual, pero vamos a utilizar medios electrónicos, que no es lo mismo que voto digital. Correcto. En ese sentido, trazabilidad. Esto es ya en otro escenario. Por ejemplo, como si con un sistema, todavía usando medios electrónicos y tan limitado en ese tema de tecnología, si no pasamos el primer paso, ¿cómo siquiera proyectar un paso décimo, por ejemplo, en términos de votaciones digitales? Lo que quiero es, de cara al pueblo, ¿cómo tú le garantizas al pueblo que cuando va a emitir un voto, independientemente de que sea manual, cuando vaya a pasar por el medio electrónico, está garantizado? Incluso en términos hasta de la misma trazabilidad, porque eso entra en un disco, pero ahí está. No, pero yo me voy a volver experto en seguridad, ciberseguridad ciberseguridad. sin celo. Tú no se lo puedes garantizar ni con el manual, porque aquí se roban la urna. O sea, aquí no hay forma de tú garantizar que las votaciones van a ser transparentes. Después aparecen los votos tirados. Tú ves los tigres en el metro con una urna. Tú ves la gente en el metro con una urna y te dicen, no, que es el procedimiento. Y tú dices, el procedimiento se va a dar luz. O sea, tú no puedes confiar en el manual. Respetando todo lo que tú estás diciendo, es mi opinión. Sí. Cuando un país no puede confiar ni en el método manual, no puede confiar en el digital ni en el electrónico. No es que yo no quiero que lleguemos ahí. Señores, yo quiero que lleguemos ahí. Pero hay que entender el contexto de donde partimos. Pero vivimos Leonel Fernández. Este Este programa empieza con la palabra de los algoritmos y los biorritmos de Leonel, ¿verdad? Un hombre que fue 3 veces presidente de este país. El que tiene sopa hecha. Él sabe cómo que se maneja la Junta y cómo que se maneja la cuestión y está gritando. Aparte de ser un mensaje derrotista ya de él, que está diciendo que perdió, que lo que le van a hacer es un fraude, también es porque él sabe que sí se hacen los fraudes. No, y el electrónico, como tú dices, yo entiendo que sería más confiable si nosotros confiamos que lo que se transmite de ahí al otro punto está manejado por alguien confiable, porque es que es el tema, no el solo problema. eso, no es eso. Es que tiene 2 métodos de validación. El cotejo. O sea, cuando es electrónico, que es con la parte manual y yo utilizo los escáneres para contar, eso es para darme el conteo aún más rápido. Pero si en algún caso cualquier candidato se queja y dice, mira, me contaron 1000 votos, pero yo estoy seguro que fueron 2000, en dado caso tú tienes las actas físicas y aparte de eso el escáner también va a guardar digitalmente esa acta. O sea que tú puedes validar con la acta digital y con la acta física los votos y así hay un método de asegurar. Aquí ya se inventaron los palitos y los ceros digitales. Obviamente, siempre y cuando la cadena de custodia se respete, porque ahí hay un punto muy importante. Pero eso fue lo primero que dijeron que se violentó. Pero que ahí es el punto muy importante, la cadena de custodia. Todo eso, ¿tú sabes dónde que termina discutiéndose? Que fue como empezamos. En el Constitucional. En el Constitucional. Sí. Entonces, pero yo entiendo que tú has arrojado mucha luz con lo que has dicho aquí. Sí, son temas que muchas cosas de las que tú dijiste no las sabía. Entiendo que tenemos muchas cosas que mejorar en este país, incluyendo el sistema de votación. También entiendo que eso de poder cotejar, digamos, el escaneo con lo manual no está mal. Donde yo sí tengo digamos, la gran cuestionante y desconfianza en el factor humano.
Y nosotros, lamentablemente, por la experiencia que hemos tenido en los pasados procesos electorales y desde antes, o sea, desde hace muchísimo tiempo, este país ha sido traumatizado con los procesos electorales. Ciertamente. Entonces, si tenemos ya esa experiencia, lamentablemente va a ser un proceso largo poder volver a tener una confianza, y más cuando ya tenemos mala experiencia con el tema de la votación de manera, la manera pasada que fue electrónica, si no me equivoco. Correcto. No llegó a ser No, digital. no llegó a ser digital. Una pregunta Entonces muy breve. tenemos que cerrar, si tú Sí. lo puedes hacer En 10 segundos, básicamente, auditar los códigos fuentes, ¿qué tiempo tomaría? No puedo precisarte esa respuesta porque dependiendo el tamaño del software y el código es que se toma tiempo. En 6 meses que quedan, ¿se puede? Yo, ¿2 enti- auditorías? yo entiendo que sí. Ok. Yo entiendo que sí, con un buen equipo. Y también se puede validar si ese código tiene un certificado de seguridad. Perfecto. Porque eso también, Está bien. eso también es parte de... Nelson, muchísimas gracias. Tuvimos con el experto en ciberseguridad, ingeniero en sistemas, Nelson Mieses.